buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Esto es Derecho, Finanzas y algo más. Yo soy Gerardo Pajares y el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Renzo Luna. Él es abogado del estudio Checopar. En verdad tiene mucha experiencia en el mercado de capitales, más de 10 años. Ha estudiado también una maestría en la Georgetown University en Estados Unidos y también una maestría en la Universidad de San, además de diversos cursos en el regulador, tanto peruano como en el regulador americano y en otras universidades a lo largo del mundo. En este sentido, Renzo, es un placer poder conversar contigo sobre mercado de capitales, sobre lo que ha ocurrido con GameStop. Hemos tenido una serie de preguntas que han quedado en el aire en la entrevista de la semana pasada y verdaderamente queremos precisar algunos conceptos, ya que hay mucho por decir. No sé si antes de empezar con las preguntas querías mencionar algunas palabras, algún saludo. No, gracias a ustedes, Gerardo. Muchas gracias por la invitación a esta plataforma, a esta iniciativa, que me parece excelente, no solamente en términos de los contenidos, sino en términos finalmente de los objetivos de lograr hacer o poner al alcance de distintos grupos de estudiantes, profesionales, información sobre mercado, información sobre finanzas, lo cual es definitivamente es súper relevante en situaciones como las actuales y donde este tipo de vías como esa entrevista virtuales o acceder a información es sumamente relevante para el crecimiento, sobre todo de los estudiantes que en muchos casos no es fácil para ellos acceder a buen contenido, a contenido especializado y confiable, sea en material físico o sea por redes, por lo cual ese tipo de iniciativa les brinda esa oportunidad. La pregunta del millón con este caso, Renzo, de GameStop, en verdad no ha sido solo GameStop, han estado las acciones de AMC, han estado las acciones de BlackBerry, y una acción que estaba subiendo, que llegó a valer hasta $380, $400, el día de hoy ha cerrado con $55, está cayendo, y lo primero que se preguntan las personas que entraron ahí o han visto lo que ha ocurrido y dicen, de repente podemos hacer lo mismo en Perú, buscamos un post y le apostamos a determinada acción. ¿Es correcto hacer este tipo de cosas, este tipo de noticias en las cuales la gente se pone de acuerdo para invertir en una acción? ¿Podría entenderse como manipulación de mercado? Lo que ha ocurrido con estos usuarios de Reddit, que pusieron una información que era pública, que ya todos, que de alguna manera se sabía que los fondos de inversión estaban en corto respecto a las acciones de GameStop. Y la gente se puso de acuerdo, vamos a comprar GameStop. Simplemente se dijo eso, no es te asesoro, te estoy vendiendo algo, simplemente vamos a comprar GameStop porque creemos que acá hay una oportunidad de ganar dinero, algunos, otros de vengarnos contra los hedge funds, y otros porque simplemente siguieron las recomendaciones que se dieron. ¿Es legal? ¿Es correcto? Si ocurriera en Perú, ¿podría ser considerado una manipulación al mercado de capitales ponerse de acuerdo en un chat o en un post para comprar una acción? Muchas gracias por tu pregunta, Gerardo. Y el tema es interesante. De repente la respuesta no es blanco y negro. Y para entender un poquito el tema es importante entender primero, o sea, a qué nos referimos con manipulación. Y antes de ello, de repente, comprender qué es lo que busca la regulación cuando establece todo un marco jurídico con el objeto de prevenir ese tipo de comportamientos que bajo la regulación afectan la transparencia e integridad del mercado, porque básicamente tenemos una serie de normas, una serie de prohibiciones, una serie de reglas que observar, porque el interés público que subyace a esas normas y que lo reconoce no solamente la regulación peruana, sino en realidad la regulación en los distintos países es la posibilidad de generar confianza en los mercados
confianza a los inversionistas de que van a participar en un mercado, sobre todo en mercados públicos, en igualdad de condiciones, en igualdad de reglas, con el mismo acceso a la información, donde no hay terceros que por el hecho de tener más información, por el hecho de querer de alguna forma generar algún tipo de distorsión, van a afectar a terceros, a otros inversionistas que participan de buena fe, por así decirlo, en ese mercado. Y en esa línea, cuando la regulación de alguna forma prohíbe dos tipos de prácticas de manera general, que son las, por así decirlo, las más graves que afectan la transparencia e integridad del mercado. Y por un lado tenemos a lo que es la información privilegiada, el uso indebido de información privilegiada, y por el otro lado tenemos lo que es la manipulación de mercado, la manipulación de precios. En el caso de la manipulación de mercado, lo que se busca justamente es evitar que terceros, a través de una serie de actos, operaciones, propuestas o de manipular información, busquen de alguna forma afectar el precio, el volumen, la liquidez de los valores que se negocian en una bolsa, para beneficiarse directamente, beneficiar a un tercero, con el cual puedan o no estar concertados. Entonces, en esa línea de este concepto de manipulación de mercado, claramente se prohíben ciertas actividades, ciertos comportamientos, algunos mucho más evidentes, como por ejemplo realizar transacciones ficticias o actuar concertadamente con un tercero para empujar al alza el precio de un valor, pero efectivamente, también hay supuestos están proscritos, como el brindar información falsa respecto de un valor, de su apreciación, de su liquidez o de la propia empresa que del emisor, a efectos de generar un interés en los inversionistas de que salgan a comprar estos valores, y finalmente los que difunden esta información no exacta, falsa, tendenciosa, puedan obtener un beneficio. En el caso concreto, ya aterrizando un poquito la idea, nuevamente, el caso particular, según lo que entiendo, ya desde hace unos meses atrás había cierta participación de algunos usuarios de esta red de Reddit, en la cual un poco buscaban generar el interés en este valor, indicando que la empresa estaba subvalorada, que valía más de lo que realmente el precio de negociación de la acción mostraba, que era interesante, que podía ser interesante invertir en esta empresa. Y claramente cuando ya en lo que pasó en las últimas semanas, sobre todo con la aparición de esta posición, del cambio de este directivo en la empresa, y la aparición de esta posición de venta, descubierta de los fondos de inversión, es que justamente hubo de alguna forma un comportamiento por parte de estos participantes de red de incentivar estas compras. Ahora, esto es ilegal, legal, al menos en Perú. Lo que se va a tener que determinar es si efectivamente la intención con la que estos o aquellos terceros que habrían motivado la realización de estas transacciones fue con el objeto de generar un alza del precio y con el objeto de beneficiarse. ¿Y por qué es importante esto? Para determinar si es que hubo ya en ámbito estrictamente peruano, hay un efecto, una conexión entre motivación hacia terceros a comprar estos valores y un potencial efecto en el precio del valor, en su negociación, y eventualmente una potencial ganancia que hubieran tenido estos actores producto de esa actividad. Entonces, es más complicado, como decía, porque hay que analizar todos estos elementos. Es difícil la probanza. Disculpa que te corte, Renzo, la probanza debe ser algo muy muy complicado por parte del regulador americano, y si ocurriera en Perú,
la pregunta que cae de plano es, ¿qué podría hacer la superintendencia? La superintendencia tendría que invertir muchísimos recursos para detectar verdaderamente, no solo analizar todas las ventas que se han dado para ver, porque ahí vamos a ver quiénes son los potenciales beneficiados de esta alza, sino también los que incitaron y fueron realmente beneficiados con las ventas. O sea, ahí hay un trabajo enorme que va a tener que realizar la SEC en Estados Unidos para ver si de repente con alguno se recae en algún supuesto o algún precedente de la norma americana respecto a estos temas. Sí, y eso es interesante porque, a ver, claramente la SEC tiene mucho más armas, tiene mucho más precedentes, tiene mucho más espacio donde es mucho más fácil incluso ya llegar a conclusiones respecto si determinados actos pueden ser o no, o calzar dentro del supuesto de prohibición, porque ya han tenido mucho más experiencia para analizar esos comportamientos, ya tienen precedentes que les permiten decir, bueno, A más B más C, esto es manipulación de precios, a diferencia del regulador peruano, porque como tú dices, en el caso del regulador peruano, y esa es una de las razones por las cuales no hay tantos precedentes o antecedentes de sanciones de manipulación de mercado, es bastante complicado llegar a hacer la conexión entre finalmente lo que pasó con los que participaron y demostrar, que creo que es lo más importante como tú decías, demostrar que efectivamente este accionar, este incentivar una compra o comprar o vender o lo que corresponda, respondía a intereses distintos a los que normalmente llevan un inversionista a comprar. Porque normalmente un inversionista cuando decide comprar o vender un valor se basa básicamente en su análisis fundamental de la compañía, del valor y de las potenciales ganancias que le significaría realizar la inversión. Pero lo que es interesante es de que ese análisis finalmente es subjetivo. O sea, yo puedo comprar un valor, sí, porque creo que la empresa es rentable, pero también puedo comprar un valor porque pienso que la empresa está infravalorada y para mí, desde mi perspectiva personal, creo que la empresa podría, si bien puede estar en pérdidas este año, podría el próximo año tener ganancias. Y es mi opinión personal y nadie me la puede cuestionar. Entonces, cuando lleguemos a ese ámbito de la subjetividad, y para el regulador es bastante complicado probar que no había ninguna razón ni subjetiva, ni objetiva, ni real que pudiera de alguna manera sustentar el accionar del inversionista de comprar, vender o de alguna forma incluso acordar con terceros comprar o vender. Entonces, esa es la labor que para el lado del regulador y sobre todo el peruano es bastante complicado y motivo por el cual muchos casos o investigaciones que han llevado a cabo en temas de manipulación de mercado no necesariamente han concluido en sanciones, porque también, como sabemos, un poco la actividad del regulador se tiene que sustentar en principios de procedimiento administrativo que exigen dentro de ellos establecer la causalidad, de alguna forma la conexión entre el comportamiento y la infracción, en este caso la manipulación, que se tiene que probar y que es uno de los temas que de repente lleva a que no ha habido muchas sanciones en ese lado. Qué interesante, porque sí han habido casos de información privilegiada, pero efectivamente de lo que estábamos comentando, este tipo de sanciones administrativas por manipulación al mercado, ¿recuerdas algún caso de la superintendencia que hayas podido revisar en Perú? Sí, efectivamente hubo un caso en el año, bueno, es como una empresa hotelera, fue un caso del año 2010, de operaciones realizadas en el 2010 en una empresa hotelera. No voy a mencionar el nombre para no ser tan específico, pero sí, hubo una serie de operaciones respecto del valor de esta empresa. Lo particular en este caso
Y bueno, que en realidad pasa con muchas empresas peruanas es que la empresa no era líquida. O sea, los valores no tenían liquidez, o sea, no tenían un historial de negociación, se negociaban cada 2 o 3 meses, 1, 2, 3 operaciones. Entonces, en realidad, el valor era líquido, no tenía ni siquiera precio de cotización marcado. Entonces, lo que pasó en ese caso fue que comenzaron a presentarse una serie de operaciones de compras que eran justamente, y las propuestas que generaban estas operaciones se habían ingresado por el mismo precio, en el mismo momento, respecto de un valor ilíquido. Y luego o sea, todo llevaba a pensar, claro, tratando de levantar exacto, el precio de esa acción. Y lo que hizo la SMB en su oportunidad es revisar claramente no solo las operaciones, porque nuevamente no está mal, y eso es importante, no es malo concertar operaciones, no es malo que tú y yo, digamos, vamos a ponernos de acuerdo en yo te quiero vender acciones y tú quieres comprar y las hacemos en bolsa, porque es mucho más fácil, por algún tipo de beneficio, lo que sea. No es malo concertar una operación, pero si esta concertación tiene por finalidad de generar algún tipo de distorsión en el precio, en la demanda de ese valor, eso es lo prohibido. Entonces, en ese caso, más allá de identificar estas operaciones, lo que tuvo que hacer el regulador es establecer la conexión entre los individuos que compraban y vendían, analizar su comportamiento entre comprar, luego vender o ingresar propuestas sin que nadie compre. Entonces, fue una labor para el regulador bastante difícil. Es uno de los pocos casos en los que concluyó en una sanción no necesariamente tan alta en términos de multa, pero sí al menos con una señal de querer desincentivar ese tipo de comportamientos, porque un tema, como comentábamos, relevante fue que el regulador concluyó, o al menos la posición del regulador fue, la empresa no había ningún tipo de información respecto de la empresa financiera, hechos de importancia, lo que sea, que hubiera motivado que se hubieran hecho esas compras cada vez a precios mayores. Ok. Era súper evidente. Sí. O sea, nadie ponía un sol en esa empresa y ellos empezaron a invertir en esa empresa. Comenzó a subir hasta, si mal no me equivoco, fue hasta un 120%. Entonces, claramente no justificaba, no había información, ni antes, ni durante, ni después, que validara un accionar de ese modo. Entonces, para la SMB, estas operaciones no eran racionales. Hay algo detrás. Si no encontramos una racionalidad, hay algo detrás. Nuevamente, interesante en ese caso, que claramente las partes que estaban siendo investigadas alegaban que era su consideración subjetiva, su análisis fundamental propio, de que la empresa estaba infravalorada y que podía crecer, cuestionable o no, pero finalmente un poco fue el caso, al menos uno de los que concluyeron en sesión que más recuerdo. Y para cerrar un poco esta conversación de GameStop, lo primero que en Perú, la semana pasada nos llegaron varias preguntas. En Perú se pueden hacer ventas descubiertas, puedo apostar en corto. En verdad eso está permitido. Entendemos que el reglamento de agentes de intermediación, el reglamento de operaciones en rueda de bolsa no lo prohíbe. De hecho, se puede hacer también en Perú, a diferencia de otros países en Latinoamérica, hacer ventas descubiertas respecto a determinadas acciones que consideramos que no lo vale. Subjetivamente, que el precio que tiene ahorita en el mercado no es el valor que para nosotros consideramos el valor apropiado de la empresa, y por tanto podemos apostar a que ese precio va a bajar, porque si hay gente que apuesta que el precio va a subir, uno podría también tener legítimas expectativas de que el precio va a bajar, y eso no es malo. Muchos han satanizado este tipo de operaciones de los fondos de inversión y querían saber si en Perú eso estaba permitido, y entendemos que sí, pero queríamos saber tu posición sobre el tema. No, en efecto, o sea, no está prohibido, las ventas en corto no está prohibido. Claramente, nuevamente, hay que ver que no se afecten otros principios de transparencia, integridad de mercado, entre otras cosas, o temas de información.
Ahora, lo que te establece básicamente el reglamento de operaciones en rueda de bolsa es un poco la forma en que tú instrumentalizas estas operaciones. O sea, claramente tienes unas mucho más reguladas como operaciones de préstamo, de valores, y te establecen una serie de reglas a cumplir. Y también por el lado de la bolsa, ya en ventas al descubierto puramente, lo que establece Sí. Lo que allí se debería buscar es, antes de que termines de responder esa consulta, es quién te preste en realidad, porque si nadie te presta no vas a poder realizar esta operación de venta descubierta. Pero por favor, continúa. No, sí, lo que quería complementar es un poco lo que ha querido la regulación de alguna forma es en ventas las descubiertas puras, es establecer que se pueden realizar este tipo de operaciones, pero con determinados valores que están en un índice de valores referenciales que maneja la bolsa de valores. ¿Y cómo se construye este listado de estos valores? Básicamente en el análisis que hace la bolsa de la liquidez de estos valores, de la posibilidad de que no sean valores ilíquidos que pudieran de alguna forma generar algún tipo de distorsión. Y hay ciertas reglas que este reglamento de operaciones de bolsa establece, lo que buscan básicamente es ser un poco transparente respecto de tu posición en corto, tu operación de venta descubierta, de la información que brindas al mercado, de las garantías que vas a otorgar para respaldar esa información y de que no generen algún tipo de, claramente, que probablemente es lo que pasa muchas veces, una percepción para los inversionistas de, a ver, está en realidad vendiendo, o sea, está vendiendo valores que no son suyos, que se ha prestado porque cree que hay una oportunidad de negocio, o lo está haciendo porque tiene información que los demás no tenemos. Y eso es lo que le ocurre la regulación, y creo que puede ser lo que está pasando. O sea, ¿qué está buscando con su venta? Es de alguna forma presionar para que justamente el precio caiga y luego tener una ganancia y salir a pagar, a devolver esas acciones comprándolas más barato, y se genera el spread y la diferencia y la ganancia, o en efecto únicamente es por un tema de mercado, de oportunidad. O sea, es discutible, y por eso la razón es por la que nuevamente no están proscritas ese tipo de operaciones, pero sí el reglamento de operaciones en rueda establece una serie de reglas que sobre todo en temas informativos, que se deben seguir para evitar este tipo de situaciones. ¿Y ahí no crees que sería importante regular a los grandes jugadores, o sea, los grandes fondos de inversión que podrían tener este tipo de información? De hecho, desde hace varios años, desde la crisis del 2008, la regulación ha aumentado, ya brindan información, remiten cierto grado de información a algunos reguladores, pero, por ejemplo, en Perú, muchos fondos de inversión privados no están regulados y no remiten información si no trabajan con una sociedad administradora de fondos, y tú puedes crear por la ley de fondos de inversión una gestora privada y creas tu fondo de inversión. De hecho, se deberían regular los fondos de inversión en el mundo en general, en mercados donde los fondos son monstruosos, tienen un tamaño importante y podrían tener información que están tratando de tirar abajo una acción, como lo que tú mencionas, o en mercados como el peruano. De repente, para contextualizar, no hace falta regulación, primero que crezcan los fondos en Perú y luego los regulamos. Es una discusión para más adelante. ¿Tú qué piensas al respecto? Es interesante la pregunta, y de verdad creo que la inclinación, y mi inclinación personal, es que necesitamos de alguna forma generar incentivos para que el mercado de capitales, el mercado de valores peruano, crezca. Y uno de los incentivos fundamentales es tratar de no regular innecesariamente cosas que no deberían estar reguladas. Entonces, ahí el análisis que siempre tiene que hacer el regulador es ver: este es mi interés público, estos son mis riesgos, esas son las ventajas de regularlo o no, y sopesar. En el caso de los fondos de inversión privados, si es que no, por el lado de los inversionistas de estos fondos, si no hay un interés público de proteger, porque son institucionales, porque son sofisticados, no justifica ponerles reglas o temas, obligaciones de información a estos fondos privados, que, como tú bien señalas, pueden constituirse incluso como una sociedad gestora. Pero sí, si yo quiero proteger un poco el tema de transparencia e integridad,
ver cómo lo regulo o cómo lo controlo desde el lado de las entidades reguladas. Es decir, si yo de alguna forma un fondo de inversión quiere comprar o vender acciones en bolsa, lo va a tener que hacer necesariamente a través de un agente de intermediación. El agente de intermediación es una entidad regulada, entonces ahorita no hay una regulación específica de operaciones que hagan en bolsa fondos de inversión, no lo hay, pero si se comenzaran a presentar esa necesidad de un poco controlar cómo estos institucionales participan en bolsa y que no estén de alguna forma generando distorsiones, yo creo que el mecanismo sería a través de las obligaciones o de los reportes que tendría que hacer la sociedad agente de bolsa, que finalmente es la que recibe la orden, la que la coloca, la que tiene que brindar cierta información al mercado, la que de alguna forma brinda cierta información a la bolsa, y de la propia bolsa también desde su director de mercados, es tener la capacidad de poder detectar operaciones extrañas y de alguna forma poder poner el pare a esas operaciones antes de que finalmente se lleven a cabo ese tipo de operaciones, de comportamientos que no responden a intereses necesariamente reales. Qué interesante, porque esta pregunta nos permite cerrar el círculo de GameStop, porque las sociedades agentes de bolsa juegan un papel importante, y acá los brokers en Estados Unidos también han jugado un rol importante, no solo porque permitieron de alguna manera que los inversionistas accedan al mercado de forma rápida y adquieran los valores de GameStop, pero también hicieron lo contrario. Llegó un momento que detuvieron la posibilidad de comprar. Algunos inversionistas, hubieron un montón de tweets y de comentarios de que algunos brokers habían estado deteniendo las operaciones, y ya sabemos que actualmente han limitado la cantidad de operaciones de compra por el número de acciones. Entonces, eso podría ser considerado otra forma de manipular el mercado, pero acá también se habla de que podría estar influenciados porque tienen inversiones de algunos fondos de inversión que estaban en corto respecto a estas acciones, que ha hecho que los brokers, algunos determinados brokers en Estados Unidos, cierren la posibilidad a los inversionistas a comprar estas acciones, y por tanto la posibilidad a beneficiarse de una caída o de una subida de precios en estas acciones. Eso obviamente va a traer consecuencias. Se han abierto class actions en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? No, o sea, definitivamente desde mi lado, nuevamente mi opinión personal y un poco el entendimiento de cómo debería funcionar esto, claramente tú como un broker no puedes, salvo que tengas un mandato del regulador, de la autoridad que te lo diga, tú no puedes generar ese tipo de tratamientos diferenciados o discriminatorios entre inversionistas. Es decir, no puedes discrecionalmente decir, a ti sí te dejo comprar o vender, a ti no, a ti te limito el monto. Eso claramente es un tratamiento diferenciado. Si tú crees como operador, como broker, que hay algo no claro, algo que no está respondiendo, algo que pueda afectar al mercado, el valor, lo que sea, lo que debieras hacer es evitar realizar operaciones, pero para todos los participantes y no para unos u otros. ¿Por qué? Porque como tú bien señalas, lo que ha generado que restringir en un momento la venta o compra a los inversionistas retail y sí permitirle liquidar su posición a los hedge funds, claramente te lleva a pensar que hay algún tipo de conflicto de intereses o razones por las cuales puedan los corredores tratar de beneficiar a esos hedge funds. Entonces, y que tratamiento diferenciado que no, al menos yo no entiendo la justificación detrás de ello. Por lo cual creo que para estos corredores va a ser un tema bastante difícil probar que respondían a intereses legítimos y no a intereses de terceros. Entonces ese es un potencial contingencia que van a tener que afrontar. Qué interesante comentario, qué novedoso lo que ha ocurrido estas semanas. Ha movido los mercados, todo el mundo está pensando en invertir, en no invertir, lo cual nos lleva a la otra parte de la entrevista del día de hoy, y queríamos aprovechar para conocer tu opinión de los mercados, el mercado de capitales peruano.
que el mercado de capitales peruano, que nunca termina de crecer, sigue creciendo muy lentamente, pero ahí queríamos saber hacia dónde deberíamos apuntar. ¿Cuál es tu view respecto al desarrollo regulatorio del mercado de valores como abogado del mercado de capitales? ¿Qué hace falta? Si es un tema de infraestructura, si el tema pasa por un tema regulatorio, que los abogados se maten haciendo normas más novedosas o adaptando figuras que existen en otros países, si la solución está allí, en la SMB, en la regulación SMB, o es un tema de condiciones propias del mercado, que los peruanos no, pues con la justa vamos al banco, no vamos a entrar al mercado de valores peruano, por tanto no va a haber tanta demanda y por tanto no se genera, y tampoco hay necesidad de generar la oferta adecuada. Entonces, ¿cuál es tu view de qué es lo que necesita la regulación o el mercado de valores en general para desarrollarse? ¿Es un problema regulatorio? ¿Es un problema de condiciones de mercado? Sí, es muy, muy, muy interesante la pregunta, porque creo que es un problema complejo, es un problema que tiene desde un lado un tema de infraestructura de nuestro mercado, de cómo está compuesto, de sus participantes. Es un tema que tiene un arraigo cultural, que lo voy a explicar en un minuto, y es un tema finalmente también de incentivos regulatorios. Y también se diferencia, y el problema es más marcado en los tipos subtipos de mercado de valores en los que estamos hablando. Por ejemplo, uno de los principales temas que siempre está en revisión de la agenda regulatoria del SMB es ver la forma cómo atraer a más empresas a que se financien a través del mercado de valores. Mucho se insiste en los beneficios que tiene un mercado de valores en términos de tasas de interés, de acceder a mayores montos de financiamiento, mejores condiciones, pero aún con eso no se ha logrado tener el despegue que se espera, incluso a pesar de la creación de distintos mercados con menores requerimientos de información, obligaciones, como el mercado alternativo de valores o el mercado de inversiones institucionales. Y una de las razones que probablemente la Superintendencia del Mercado de Valores ha llegado a la conclusión y que se sustenta mucho en los distintos estudios, análisis que ha hecho al respecto, es el tema cultural que tienen las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, de participar en el mercado de valores, de cumplir con los estándares que el mercado de valores te exige en temas de gobierno corporativo, en temas de preparar adecuadamente tu información financiera, en temas de revelarla a terceros, respecto del miedo o reparos que puedan tener esas empresas de abrirse a un mercado, de que conozcan internamente la empresa, que vean sus resultados, sus números, que sus competidores sepan un poco qué negocios hacen, con quiénes contratan. Entonces, ese temor que tienen las empresas medianas y pequeñas es bastante. Hemos evolucionado claramente, pero sigue siendo algo que se presenta y que hace que muchas veces no participen y prefieran seguir acudiendo al sistema financiero tradicional, porque aun cuando claramente el banco también les exige información, solo es entregarles información al banco y no tener que abrirse a todo el público en general. Entonces, a pesar de todos los incentivos que por el lado regulatorio se han generado, eso sigue siendo, ese problema cultural de las empresas sigue estando presente. Por el otro lado, ya en el mercado secundario, por así llamarlo, en bolsa, nuevamente, tenemos por un lado el tema regulatorio, que es un tema que siempre se presenta constantemente en el hecho de que la SMB tiene que hacer siempre el balance entre cuánta información regulo, cuánta información voy a exigir, cuántas obligaciones voy a imponer, no solamente a los inversionistas, sino a las sociedades agentes de bolsa, qué reglas le voy a aplicar a los inversionistas, qué potenciales sanciones puedo imponerle. Y es algo que tiene que constantemente evaluar, y que muchas veces hemos sido como en todos los mercados, de regular muchas veces muchas operaciones, muchos comportamientos, como también a desregularlos en algunos casos. Y por el otro lado, la razón por la cual nuestro mercado secundario, la bolsa de valores, no es tan líquida ni profunda como otros mercados, incluso de la región, es por la cantidad de participantes.
¿Por qué? Porque los principales participantes en el mercado secundario son los inversionistas institucionales, los inversionistas sofisticados, los family offices que tienen los recursos, que invierten, pero personas de a pie, inversionistas retail, no son tantos. Y la razón es por un tema de percepción del riesgo, por falta de cultura financiera, porque muchas veces estos inversionistas consideran que invertir en bolsa es demasiado arriesgado, complejo, difícil de entender, no llegan a entender cómo funciona y para una persona que no entiende algo le genera miedo. Y ese miedo se traduce en mejor no lo hago, mejor voy y pongo mi plata en un depósito a plazo que me da 4%. Las cosas que nadie entiende, anual. Sí. Exacto. O guardo mi plata en mi casa. Sí, Cosas pero que alguien totalmente no entiende y preguntan, ¿pero por qué? Y es por desconocimiento, por falta de cultura, por miedo. La SMB trabaja mucho en eso, la bolsa trabaja mucho en eso, pero es insuficiente, ¿no? O sea, yo destaco el rol de la SMB en temas de capacitación, con los recursos que tienen, hacen lo que pueden, y lo sabemos. Hasta han creado videos, tutoriales que los mismos trabajadores de la superintendencia salen a explicar. O sea, van a provincia, antes de pandemia van y todo, pero hace falta un plan más integral. De repente tocar la puerta al Ministerio de Educación, el súper, y decirle, oigan señores, lo que tiene que pasar aquí es una reforma educativa y pasa por tomar cursos de educación financiera, o sea, tocar la puerta del súper de la SBS y el súper de la SMB al Ministerio de Educación y planear una reforma integral, porque, o sea, sí, entre capacitaciones y capacitaciones no vamos a llegar al nivel que se requiere para que los inversionistas empiecen a perderle el miedo al mercado de capitales, como señala Renzo. Sí, efectivamente, es un problema estructural, que yo lo he vivido. O sea, yo hasta estudiar en la universidad no sabía qué era la bolsa, no tenía idea de este tipo de mercados, de este tipo de inversiones. Pues claramente creces, al menos yo crecí con la idea del sistema financiero tradicional, los bancos, depósitos, ahorros, cuentas, y entonces no desconoces, y nuevamente todo lo que desconoces te genera miedo, y cuando vas creciendo con eso y con los años y cuando ya tienes más responsabilidades, claramente invertir en algo que no conoces no va a ser una de las opciones. Entonces ese es, como tú bien dices, es un problema estructural que necesita temas de cambio en la formación de los estudiantes, de llegar a ellos, de hacerles entender un poco cómo funciona, que no es otro mundo, en realidad es un mecanismo de inversión, es una posibilidad, y finalmente que puedan acceder. Y yo creo que por el lado de la tecnología, probablemente esto pudiera más adelante tener un impacto positivo, porque creo yo, como está sucediendo con el tema de las fintech y con el tema de todas estas plataformas que de alguna forma han descentralizado la oportunidad de invertir en alternativas de inversión, probablemente esto también pudiera tener un impacto positivo en términos de generar una mayor atracción de potencialmente los estudiantes, los universitarios, las personas de las generaciones actuales o próximas generaciones, de poder acceder más sencillo a través de una app, a través de una página de internet, a alternativas de inversión, que sea mucho más fácil, que sea mucho más entendible, que les genere menos miedo. Creo que eso también va a tener probablemente un impacto positivo en términos de generar una atracción a invertir o participar del mercado de valores, y eventualmente de la mano con necesidad de implementar medidas como la que tú sugieres. Esperamos que no necesariamente en próximos 2 o 3 o 4 o 5 años, pero esperamos que en 10 años podemos estar hablando de una cultura de inversión, una cultura financiera mucho más profunda, mucho más desarrollada, donde sea tan fácil como ir a abrir una cuenta en el banco, ir a invertir en la bolsa de valores o en acciones de la bolsa de valores, por ejemplo. Ojalá eso sea posible. Sabemos que el regulador hace esfuerzos, hay todo un tema de onboarding digital que salió la norma el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, por el tema COVID, para abrir a las sociedades agentes de bolsa para que puedan hacer la primera contratación a través de medios electrónicos. Es increíble que ha tenido que venir el COVID para que tengamos ese tipo de regulación, cuando ya eran mercados súper reguladas las sociedades agentes de bolsa. Obvio, eso no asegura nada, ¿no? Tenemos
cada sociedad de agente de bolsa en el mercado y hemos tenido cada caso, pero más allá de eso, o sea, no ha tenido, en un mundo completamente digitalizado es impensable que los participantes del mercado no puedan contratar electrónicamente. Ahora, el estándar se ha subido. Hay un estándar en algunos mercados que te permitía contratar con una firma electrónica simple y ahora te requieren una firma electrónica reforzada, que es lo que ha regulado la superintendencia, que de repente hace bien al mercado, pero también incurren en gastos los participantes. Y si estamos tratando de promover por el lado de la fintech, el lado del crowdfunding, y ahora vamos a ver cómo salen algunos aspectos del crowdfunding de equity que todavía faltan precisar o regular. De repente pedir algunas firmas electrónicas reforzadas que no llegan a ser firmas digitales, donde tienes que contratar un certificado electrónico, un proveedor de servicios, pero si bien es cierto, requieres una infraestructura mínima, o sea, también son trabas a que verdaderamente puedan crearse fintech que verdaderamente lleguen y permitan el acceso, ¿no? Porque las sociedades agentes de bolsa no tienen la penetración a nivel del Perú. O sea, tenemos algunas plazas, Arequipa, en el norte Trujillo, y obviamente Lima, pero no hay una penetración en el Perú respecto a la posibilidad de invertir, ¿no? Y el mundo electrónico, como tú señalas, es una gran posibilidad. Entonces ahí el regulador tiene una gran tarea pendiente con estas plataformas electrónicas, plataformas participativas que se van a regular. ¿Hay algún tipo de recomendación respecto a los requisitos que debería tener la regulación para estos casos? Sí, es muy interesante el tema. Nuevamente, yo sé que es difícil, y yo cuando he trabajado en la Superintendencia de Mercado de Valores, es difícil muchas veces regular, porque muchas veces tienes que nuevamente hacer el balance entre lo que quieres proteger y lo que quieres incentivar, el crecimiento del mercado, la profundidad del mercado, y sopesar ambos intereses y ver cómo lo plasmas en la regulación es bastante complicado. Pero creo que sí, y particularmente en la regulación de este tipo de plataformas, en la regulación de más adelante otro tipo de mecanismos digitales a través de los cuales se puedan desarrollar productos financieros en el mercado de valores, es importante primero evitar obviar necesariamente regulaciones o de otros mercados o de regulaciones aplicables a otros participantes que están expuestos a riesgos distintos. Porque muchas veces no solamente la CNB, la SBS, otro tipo de reguladores caen en el error de querer aplicar requisitos de capital mínimo, de garantías, de todo esto que aplican a una sociedad agente de bolsa para un regulado distinto, que responde a riesgos distintos, que tiene una infraestructura distinta. Entonces, eso creo que es uno de los principales temas. Hay que cuidar bien que la regulación responda al regulado, a lo que se quiera regular, y no tratar de aplicar criterios o exigencias de otros supervisados a estos nuevos, porque lo que vas a hacer es generar desincentivos para constituirte, porque no solamente por la carga regulatoria, sino por los costos en términos de capital, de garantías, de todo lo que exige. Y eso es fundamental analizarlo con pinzas, porque si no, y lo que ha pasado en muchos casos es simplemente nadie va a querer participar, nadie va a querer ser regulado, y lo que tienes es un sector informal probablemente y otro sector que quizá quería ser formal, pero no es rentable ni es negocio tener que cumplir con todas estas cargas regulatorias. Y creo que eso es lo más importante. Qué buena recomendación. Y una pregunta sobre infraestructura del mercado en general. No, sí, eso sigue siendo sostenible, sigue siendo rentable apostar por tener dos reguladores para los mercados financieros, o de repente es una alternativa que ahora que viene un cambio de gobierno y que no sabemos cómo vienen las cosas, se quiere cambiar todo, hasta la Constitución, y en verdad podrían venirse tiempos de cambios. La posibilidad de fusionar los dos reguladores que siempre ha existido y que siempre se ha comentado, desde tu opinión personal, ¿puede generar valor a la industria? Sí, eso también es una muy buena pregunta, y como tú bien señalas, no es un tema nuevo.
es un tema que creo que al menos hasta en 2 oportunidades se ha analizado. La última ya en el 2013, 2012, con mucho más profundidad y con un proyecto de por medio, si mal no me acuerdo. Pero nuevamente las conclusiones, y que en cierta forma las comparto, de la posibilidad de fusionar a los dos reguladores principales del sistema financiero, la SMB y la SBS, fue que ¿cuál es el problema? Que claramente la SMB es un buen regulador, pero es un regulador pequeño, un regulador especializado, con ciertas limitaciones, y la SBS es un regulador enorme, grande, con distintos sistemas supervisados, seguros, AFPs, banca, entre otros. Entonces, yo creo, y comparto esa posición, que fue la que finalmente determinó que no se implementara la fusión hace años, de que si se produce una fusión, que básicamente sería una absorción por parte de la Superintendencia de Bancos de la SMB, lo que va a generar es que, dado los distintos intereses que va a tener el regulador principal, en este caso la SBS, de los distintos sistemas supervisados por el lado de banca, seguros, FPs, es probable que primero, que no concentre sus mayores esfuerzos en esta nueva supervisión del mercado de valores, que no sea su prioridad, dado que como sabemos, la principal función de la SBS es la protección del ahorro como constitucional. Entonces, no necesariamente va a ser su prioridad el desarrollo del mercado de valores, no necesariamente va a estar dentro de sus intereses, y eventualmente, en muchos casos, puede haber intereses en conflicto por los participantes, por las FPs que son institucionales, por los sistemas, porque claramente lo que busca por el lado de la SMB es que el mercado de valores sea igual o al menos similarmente competitivo que el sistema financiero tradicional, y por el lado del SBS busca que el sistema financiero tradicional crezca. Entonces hay dos intereses que pueden ser contrapuestos, por lo cual creo yo que no necesariamente es la mejor opción, pero sí, mi opinión personal es que es importante generar cambios en términos de la autonomía presupuestal, administrativa, inclusive regulatoria, que pueda tener la SMB, para generarle no solamente los recursos suficientes para realizar una mayor supervisión, sino también para poder atraer y mantener buenos profesionales que estén capacitados para realizar las labores de supervisión, para trabajar en temas de regulatorios, que pueda la SMB tener los recursos para invertirlos en mejores infraestructuras, mejores tecnologías que le permitan mejorar sus labores, y finalmente también la posibilidad de tener mayores recursos para generar una promoción en el mercado de valores a través de distintos proyectos que puede implementar. Yo creo que ese es uno de los aspectos en los que se tiene que trabajar por el lado del SMB para poder hacer un regulador mucho más fuerte, no solo mucho más fuerte en términos de que sea más estricto en la supervisión, sino mucho más fuertes en que tenga los mecanismos necesarios para lograr esa promoción del mercado de valores, que es lo que conversábamos, ¿no? Que se generen incentivos adecuados, profesionales capacitados, profesionales con experiencia, que conozcan de otros mercados, que sepan regular y que sepan supervisar adecuadamente. Qué interesante el camino por recorrer todavía de la superintendencia. A pesar de los años, hay mucho que hacer, mucho por mejorar, y hay que dotarla de los recursos. Pero si no se empiezan a discutir las necesidades y no se empiezan a exigir las cosas, en verdad los cambios no se empiezan a trabajar. Sabemos que ya hay mejoras en el tema regulatorio, pero de repente hay un tema de capacidad que es una tarea pendiente, porque no se dan abasto con todos los temas que tienen que desarrollar. Una pregunta: en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, donde el mundo que conocíamos ha cambiado muchísimo, y ya nos hemos acostumbrado, ¿cómo se ha sentido desde un abogado de mercado de capitales de cara a los emisores? ¿Han habido más ofertas públicas para institucionales? ¿La gente está prefiriendo no ir al mercado de capitales? ¿Están reestructurando sus deudas en el sector financiero?
o básicamente están yendo por las ofertas privadas para reestructurar su deuda a corto, a largo plazo. ¿Cómo se ha sentido desde la parte de estructuraciones y de financiamientos, Renzo? Sí, gracias por tu pregunta, Gerardo. Efectivamente, lo que ha pasado debido a esta situación actual es que muchas empresas han tenido que refinanciar sus deudas, sea efectivamente a través de renegociar con los bancos los términos y condiciones de los préstamos, eventualmente lograr waivers respecto de los covenants, obligaciones financieras que tenía, y otras han accedido al mercado de valores. Es cierto que no ha habido mucha participación, por no decir poca, en el mercado de valores público. ¿Por qué? No solamente por los plazos que implica hacer una oferta, incluso en el mercado de inversiones institucionales, que es bastante rápido, sino también por la información que se tiene que presentar, por un poco, si eres una empresa nueva, es mucho más complicado entrar al mercado de valores. Entonces, lo que sí se ha visto es en medianas empresas, sobre todo, es acceder a realizar ofertas privadas. Ofertas privadas en las cuales es en términos de plazos y de costos de estructuración mucho menores, y donde ya tienes claramente identificado un inversionista que está dispuesto a darte esos recursos. Entonces es una negociación casi bilateral con 1, 2 o 3 inversionistas, y mucho más sencilla y rápida, que les ha permitido a estas empresas obtener ese financiamiento que, por ejemplo, les ha servido para repagar un préstamo que estaba a punto de vencerse o que era muy costoso y que generaba algún tipo de contingencia, o poder obtener esa inyección de capital que iban a necesitar dada la reducción en sus operaciones producto de todas estas circunstancias. Entonces, desde ese lado, sí, por lo menos en mi experiencia, lo que hemos visto es más ofertas privadas, más, por ejemplo, titulizaciones privadas, más operaciones o de refinanciamiento privadas que en el mercado público. Un poco por los temas que comentaba, un poco por los incentivos, un poco porque claramente es más fácil tener inversionistas identificados con los cuales les vas a vender directamente los estos, y claramente es la diferencia con una oferta pública en la que tú normalmente la haces pública porque quieres atraer a un mayor número de inversionistas. En este caso, cuando ya los tienes, es de repente mucho más sencillo ir por una oferta privada. Y igual, lo que se ha visto, que ya no es un tanto tema de ofertas, pero lo que sí se ha presentado bastante es el hecho que las empresas que ya habían emitido valores en los últimos años han renegociado con los inversionistas a través de la asamblea de obligacionistas y todo, el cumplimiento de los covenants, han buscado obtener waivers, han buscado modificaciones en los términos de plazos y condiciones, sobre todo aquellas empresas de aquellos sectores que se han visto más afectados. Entonces, estas operaciones que las llamamos de liability management, de tratar de conseguir algún tipo de waiver para el cumplimiento de obligaciones, de plazos, de términos, se ha visto bastante en los últimos meses por empresas que justamente han comenzado a entrar en crisis y han visto la imposibilidad de cumplir oportunamente con el pago de sus obligaciones, y la necesidad de que los inversionistas que les habían comprado sus bonos, sus valores, les den algún tipo de facilidad de respiro para poder cumplir más adelante en condiciones claramente que se han negociado. Eso es un poco lo que se ha visto por el lado de las empresas medianas. Por el lado de empresas grandes, lo que más que ofertas públicas, lo que se ha visto es empresas que han salido a hacer ofertas internacionales bajo la 144A, bajo la RGs, a mercados extranjeros. Claramente son empresas más grandes que tienen la posibilidad de invertir en abogados americanos, en bancos estructuradores grandes, pero han visto estas empresas una mejor alternativa ir a mercados extranjeros que ir al mercado local.
Y por lo menos en nuestra experiencia en el estudio hemos visto 3 o 4 operaciones en ese sentido, que no son tan comunes tampoco, pero para las empresas grandes ha sido una mejor alternativa que el mercado local, al menos en este último año. ¿Entidades del sistema financiero o ya otro tipo de sectores están entrando a estos mercados? No, ambas, entidades del sistema financiero como empresas del sector eléctrico, incluso ayer justo Petroperú ha colocado sus bonos con una tasa histórica más baja, es una empresa estatal, privada estatal, también ha visto, lo vio por conveniente ir al mercado público. Igual el Estado peruano a finales del año pasado también hizo una colocación por bonos a una muy buena tasa. Entonces incluso entidades estatales también han visto el hecho de financiarse en el mercado internacional como una opción atractiva en términos de tasas y de la capacidad de acceder a muchos más inversionistas. Probablemente conforme la situación vaya un poco retornándose a lo normal, es probablemente que vayamos viendo mucho más operaciones en el mercado local, pero creo que actualmente no necesariamente ha tenido o se está teniendo los mismos resultados que se tuvo en el 2019 pre-pandemia, ¿no? Creo que por ese lado sí ha afectado un poquito el mercado de valores público. Qué interesante. Y en el caso de las medianas y pequeñas empresas peruanas, de repente la regulación y los requisitos de la regulación para conseguir un financiamiento incrementan los costos. En el lado de la Super han sido más flexibles por el tema, no de costos, bueno, hay un tema de costos en el régimen del MAF para las emisiones de deudas, pero hay un tema de requisitos o flexibilidad normativa para los inversionistas institucionales, hay un régimen mucho más ágil y hay algunos beneficios impensables de cara a las medianas y pequeñas empresas que no llegan al mercado de capitales a través de una oferta pública, pero se rigen bajo la Ley General de Sociedades para las ofertas privadas. Y por ejemplo, teniendo un 95% de empresas chicas, micro, pequeñas y hasta medianas empresas en este país que buscan financiamiento y que los bancos no le dan financiamiento y que podrían incurrir en el mercado de capitales con estructuraciones privadas de deuda, con determinadas garantías, no sería posible implementar algunos cambios, por ejemplo, para evitar los costos del representante de los obligacionistas, que según la LGS y la Ley de Mercado de Valores se requiere también en ofertas privadas, pero no de cara a las empresas medianas y pequeñas que no tienen esa posibilidad de cubrir esos costos que aumentan mucho la tasa y ya verdaderamente no conviene ir a un financiamiento por allí. Hay algunas mejoras que se podrían dar en la regulación de los financiamientos a través de deuda en el mercado de capitales desde el lado de la oferta privada. Sí, definitivamente, como tú bien señalas, hay posibilidades. O sea, la Ley General de Sociedades, la sección de emisión de obligaciones, si mal no me equivoco, no ha sido objeto de modificación hace varios años. Y claramente no es sencillo porque es modificar una norma con rango de ley, lo cual claramente la SMB no tiene competencia, puede preparar el proyecto y presentarlo y sustentarlo a través del MEF, y de ser el caso, pero sí creo que hay opciones de seguir generando no solamente incentivos tributarios que se han manejado un poco, sino también ver la posibilidad de alguna forma flexibilizar un poquito este régimen, esas reglas establecidas en la Ley General de Sociedades, como es un tema de la participación de un representante de los obligacionistas, que por ejemplo, en el lado público ha sido flexibilizado en el régimen institucional. Entonces uno se pregunta, si en el lado público, donde supuestamente el nivel es mucho más alto, el estándar es mucho más alto, ¿por qué en el privado no debería ser igual o mucho más flexible? Entonces, sí, o sea, creo que hay espacios para mejorar, hay espacios para generar incentivos. O sea, finalmente el mercado de valores no solamente es público, el mercado de valores también son ofertas privadas, es participación de inversionistas, es finalmente darle la oportunidad a esta interacción entre empresas que necesitan financiamiento y los inversionistas. Entiendo
que es un poco más complejo generar incentivos que sobre todo implican cambios de ley, pero no es un trabajo que no se pueda hacer si es que existe la decisión y finalmente las ganas de impulsar algún tipo de medidas por ese lado. Muchas gracias. Excelentes comentarios. Ya estamos terminando y vamos a la última sección del programa. 3 recomendaciones a los estudiantes de derechos que dicen: mi sueño es ser un abogado, he visto Suits, he visto Billions y quiero ser un abogado de mercado de capitales, quiero llegar a trabajar en la SEC, quiero trabajar en una firma en otro país. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar estos temas a nivel internacional, de ofertas públicas internacionales, ¿qué 3 recomendaciones chiquitas a estudiantes de derecho que nos pueden estar viendo y que dicen: yo quiero llegar a ver ofertas públicas en otros países? A ver, no, gracias. Y es muy importante porque claramente yo sí, de hecho, lo he gozado cuando estaba en la universidad y no había un tema y menos aún en Arequipa, no había un tema de tanta difusión, de conocimientos, de oportunidades y todo. Y básicamente mis recomendaciones serían: primero, si claramente hay el interés de eventualmente desarrollar una carrera en el mundo del derecho financiero y particularmente en temas de mercado de capitales, creo que es importante aprovechar las oportunidades actuales, en el sentido de, actualmente y por la propia coyuntura que se ha creado a partir de la pandemia, hay muchas opciones para acceder a cursos, charlas, información, como justamente lo que estamos haciendo ahora, de poder atender o revisar información, contenido sobre mercado de valores, sobre temas especializados, sobre distintos productos financieros, sobre problemática de mercado, y hay que aprovechar esas oportunidades. La mayoría son gratuitas, entonces hay que aprovechar, acceder a esa información, revisarla, estar enterado, esto sin perjuicio de la labor propia que uno tiene que hacer, interesado de poder revisar la normativa, entender un poco ya más por su cuenta, pero hay que aprovechar esa tecnología, esa posibilidad de acceder a cursos, a información, a charlas, a seminarios de mercado de valores para poder crecer un poquito profesionalmente por ese lado, desde el lado académico. Un segundo tema que es también muy importante para un abogado de derecho financiero y mercado de valores es tener no solamente una formación legal, sino también una formación financiera, económica. Y no quiero con esto decir que es necesario estudiar una carrera en economía, una carrera en finanzas, de 3 o 5 años o lo que sea, ni necesariamente una maestría en finanzas, pero sí es importante poder tener o planificar y llevar cursos de contabilidad, de finanzas, de evaluación de inversiones, que hay muchos que les ofrecen, incluso Bursen, que es una entidad creada por la empresa de bolsa. Capacitación de la bolsa, sí. Exacto, que te permite un poco adentrarte, entender los conceptos básicos, entender el mundo financiero, cómo funciona, el tema de riesgos, el tema de inversiones. ¿Por qué? Porque para ser un abogado en mercado de capitales no solamente necesitas saber la norma, sino necesitas también entender cómo funciona en la realidad la estructuración de las transacciones, qué es lo que busca la empresa que se quiere financiar, qué es lo que busca el inversionista, cómo concilias esos intereses claramente ajustados a lo que la norma establece, y para eso es importante entender un poco temas contables, temas financieros y tener cierto nivel de formación en ello. Esa sería mi segunda recomendación. Y la tercera es si tú quieres tener de alguna forma una carrera en el mercado de valores, es importante no necesariamente centrarte en un solo tipo de experiencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es importante que una vez que comiences tu carrera profesional puedas trabajar en distintos tipos de entidades, es decir, puedas ver la oportunidad que eventualmente de ir al regulador, de estar en una sociedad agente de bolsa, de estar en una sociedad administradora, de estar en una empresa en el área de un poco que ve temas de estructuración financiera, de estar en un estudio,
Entonces, ¿por qué? Porque probar todo este tipo de experiencias te va a dar un conocimiento mucho más amplio de cómo funcionan los distintos actores y los distintos sectores del mercado, y lo que te va a permitir ser mucho más completo en términos de tu conocimiento del mercado. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, claro, el regulador tiene su óptica reguladora y muchas veces no entiende los intereses del privado, o el privado piensa como privado y en los intereses de su cliente y no entiende mucho cómo funciona la regulación. Si me voy a cada uno de los supervisados, solo conozco este mundo y no entiendo cómo funciona el otro. Entonces, si quieres ser completo, la idea es poder tratar de probar en distintos actores, en distintas entidades, de forma que tu crecimiento sea integral y te genere un conocimiento mucho más amplio de los distintos aspectos del mercado de valores. Genial, Renzo. Esto ha sido derecho, finanzas y algo más, y estamos muy agradecidos. Hay muchos temas que comentar y esperamos contar contigo en otros programas que vamos a sacar. No, muchas gracias a ustedes, felicitaciones por la iniciativa, nuevamente encantado de participar. Me parece que, en línea con lo que comentábamos, importante para los estudiantes, para las personas que están interesadas, tener la posibilidad de acceder a ese tipo de contenidos, que nuevamente yo lo envidio no haberlo tenido en mi oportunidad, y nada, los felicito, que sigan adelante y muchos éxitos en todo su proyecto. Hasta luego, Renzo, muchas gracias. Estamos en Nos contacto. vemos.